Entonces, yo le voy a pedir, vos, Fer, si podés salir un poquitito de la pantalla compartida, porque yo así veo a todos, veo los links de todos los alumnos. Un A ver, segundito, por favor. hasta que salgo. Salí Ahí de allá estamos. arriba, ahí está, que yo ahí tengo a Ahí todos. estamos. Yo voy a ir escribiendo los nombres de todos. Si alguno no nombré, me avisa, ¿sí? La primera que yo veo es Micaela Bausinger. Después está JSI God o Gaut. ¿Cómo te llamas? Juan Pablo Sigo. Juan Pablo Sigot, muy bien. Gracias, Juan Pablo. Después tengo a Isabel Chieto. Sofía Esquenone. Estefanía Andreu. Juan Ignacio Gel o Hey. Heishauser, puede ser. Perdón, Juan Ignacio Heishauser. Heishauser, sí. Gracias, Juan. De nada. Después está Alejandra Mariel y ahí se me corta. Alejandra Mariel. Quiroga debe ser, acá me aparece en el listado. Sí, pero Fernando, me preferiría que me conteste ella para saber si está. Está silenciada, por eso. Sí, está silenciada, pero ella no se escucha, ¿no? Bueno, Sí, queda. El Después micrófono, profe. No le anda el micrófono, no le anda el micrófono a Quiroga, pero sí está, sí está. Bien. Sí, la veo en el listado. Yo la veo también. Escúchame, Fernandito lindo, mirá que nosotros no podemos discutir acá en aulas virtuales. Apagamos la compartición. Uy, se me cambió todo el orden. Un segundito, ¿eh? Jorge Febrero, o Febre. Mateo Belec. Juan Patuna. Agustín D'Agostino. Lucas Wallace. Mateo Bermejo. Juan Cruz Baray. Ahí me corta, Juan. ¿Me puedes decir tu apellido completo? Bueno, Damián Andreu, ya lo habíamos nombrado. ¿Alguien no nombré? Yo, profe. Vayan de a uno, por favor. Dígame el apellido y el nombre. Soy todo oídos, ¿eh? Nicolás Waltersdorf. Nicolás Waltersdorf. Walter. Perfecto, Nico, gracias. El mío, profe, Cruz Baraybar. Juan Cruz Barayba. Baraybar, sí. Bien, gracias, Juan. Santos Gonzalo, profe, nombró. No te había nombrado, Gonzalo. Gracias. ¿Alguien más? Yo, profesor. Argañarás, Gastón. Bien, Gastón, gracias. Buenas. Y Joaquín Franco Rosales. Braverman. Franco Braverman y Joaquín. Joaquín Rosales. Muy bien, tomado los dos. Acá Juan Ignacio Salazar. Y Alvarenga. Un segundito. Juan Ignacio Salazar y ¿quién más? Alvarenga. ¿Nombre? Franco. Gracias, Franco. Acá Lautaro Martínez Grimaldi. Claro. Martínez Grimaldi.
Bueno, estamos. No, profe. ¿Querés Rodrigo? ¿Cómo? ¿Querés Rodrigo? ¿Querés? Rodrigo. Ya te anoté. Gracias. De nada. Buenas tardes. Acá Luciana Barrondo. Buenas tardes, Luciana. Muchas gracias. Pandulo, Gastón. Falta. Gastón Pandulo. Bien. Bien, Damián, tomado. Bueno, tengo unos 27, 28, 27. Está bien, porque tenemos 29 total, así que. Sí, yo sé que tengo un par más en la lista mía original, pero bueno, no importa. Por ahora estamos bien. Yo voy a detectar quiénes no me dieron el presente y les mando un mail a ver si es que tienen algún problema o simplemente se ausentaron. Bueno, chicos, yo voy a estar ahí de oyente, no me voy a meter mucho. Cualquier cosa, Fer, me avisás. Perfecto. La clase y ojalá que les sea de provecho a todos. Les mando un saludo y en la semana, como les dije, les voy a estar mandando todo ya para el próximo tema. Que disfruten la clase. Nos vemos. Chao, profe. Bueno, gente, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a compartir la pantalla con el desarrollo de la guía. Ahí seguramente un alumno me hizo un comentario, digamos, más de uno habrá visto, se habrá dado cuenta, que hicimos un pequeño cambio respecto a la guía original. En la primera tenía 11 ejercicios y había un par de puntos en un ejercicio que, bueno, se lo vamos a hablar entre todos, que lo sacamos porque consideramos, digamos, que había que tomar en cuenta un par de hipótesis como para responderlo, ¿no? Eso cuando llegamos a esa instancia lo vamos a ver bien. Bueno, acá lo que vamos a ver nosotros es lo que vieron con Juan en la clase pasada, en donde vamos a hablar de frontera de posibilidades de producción y análisis de oferta y demanda. Ustedes, si más allá, digamos, que se está hecho, digamos, paso a paso, pero si ustedes ven algo que tienen alguna duda o quieren alguna aclaración extra, ustedes me van diciendo. Yo voy pasando y ustedes me van viendo, digamos, si tienen alguna duda. Vamos al primer ejercicio, que nos pide, digamos, que definamos y relacionemos los conceptos relacionados a frontera de posibilidad de producción, costo de oportunidad y rendimiento decrecientes. O sea, son conceptos que nosotros vamos a tener en cuenta en el análisis de estos temas. Bueno, primero que todo vamos a definir el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es una situación que aparece cuando tenemos que tomar decisiones. Es decir, elegir entre dos o más opciones o situaciones. Nosotros estamos en un mundo, digamos, que los recursos no son ilimitados, sino que tenemos restricciones, por lo cual nosotros para elegir una cosa vamos a tener que renunciar a otra. O sea, el costo de oportunidad de una decisión es el valor de bien al que se renuncia. En la frontera de posibilidad de producción, que es lo que vamos a estudiar nosotros, es la cantidad de bien Y que debe dejar de producir para producir una adicional del bien X. O sea, hablando genéricamente, nosotros vamos a analizar dos productos o dos servicios. Cuando hablamos de rendimiento decrecientes, nosotros tenemos que ver que dados determinada cantidad de factores de la producción de un bien, si aumenta la cantidad de uno de ellos, mientras que los demás permanece constante, ¿qué va a pasar? Primero la producción va a crecer.
Luego dicho crecimiento se irá haciendo cada vez menor hasta llegar a un punto en el cual comienza a decrecer. Esto supónganse en una construcción, digamos, que tienen una montaña de arena, digamos, que tienen que trasladarla. Y nosotros tenemos, supónganse, 5 palas. ¿Qué pasa? Y es un lugar estrecho. Le doy a un operario una pala, va a hacer determinada cantidad de trabajo. Le doy otra pala a otro operario, va en principio a duplicar ese trabajo. Cuando le doy la tercera, la cuarta, llega un momento, digamos, que se empiezan a molestar entre ellos y ya el rendimiento no va a ser el mismo. O sea, si uno producía 100, 4 por ahí van a producir 380, no 400. ¿Y qué pasa si yo meto 6 operarios? Me va a faltar una pala. Entonces, ¿qué pasa? No van a tener para trabajar todos, se van a prestar los materiales, eso conlleva pérdida de eficiencia, con lo cual, si yo tengo 5 palas y meto 6 operarios, por ahí voy a producir menos que si tengo 5. Eso llegado a gran escala, digamos, sería lo que nosotros vimos con la ley de rendimientos decrecientes. Ahora, teniendo en cuenta esos conceptos, vemos la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es lo que vamos a estudiar ahí? Las cantidades máximas de producción que se pueden obtener en una economía, dados los siguientes supuestos: los conocimientos tecnológicos que conlleva, digamos, esa sociedad, la cantidad de factores existentes, y dados otros recursos, a medida que utilizamos más cantidad de los factores de la producción de un bien genérico X, la cantidad de I disminuye. Es decir, que cuando estamos en el límite de frontera de posibilidad de producción, estamos renunciando a la producción de un bien para aumentar la del otro. O sea, que el costo de oportunidad, cuando nosotros analizamos dos bienes o dos servicios, es la producción de Y a la que se renuncia para producir más de X. Normalmente, por lo que nosotros vimos de la ley de rendimiento decreciente, la curva va a tener una forma cóncava hacia abajo, por el principio de la ley que habíamos mencionado. Esta es una descripción genérica de una curva de frontera de posibilidad de producción de dos productos. Es una introducción más que todo teórica para ver dónde nos vamos a manejar. Y bueno, en la segunda instancia nos plantea que hay una curva de transformación para una economía que produce dos bienes genéricos X e Y. Nos pide que expliquemos los costos de oportunidad que se presentan y por qué. Perdón, Fernando, voy a hacer una aclaración. Todos tienen la guía abierta o a mano, ¿verdad? O sea, ninguno está perdido. Estamos repasando los temas de la guía de trabajo práctico número 1. Si no la tienen, bueno, trátenla de tener a mano. Claro, Sí, o sea, disculpame. No, está perfecto. O sea, lo que nosotros estamos haciendo es desglosar la guía punto por punto para ver qué tipo de análisis tenemos que hacer. Bueno, acá un poco es repasar lo que vimos en el punto anterior. ¿Qué tipo de costos de oportunidad se presentan y por qué? Bueno, fíjense que existe un costo de oportunidad creciente de bien X, ya que al producir mayor cantidad de ese bien, es el número de Y que tenemos que sacrificar. O sea, fíjense que a medida que va incrementándose la cantidad de X, Y es cada vez menor. Esa relación va a depender de la forma de la curva, ¿no? Bueno, acuérdense siempre, digamos que en la realidad la curva siempre es cóncava hacia abajo, porque siempre existen costos de oportunidad crecientes. O sea, es muy raro, digamos, que acercándonos a la especialización de un bien, generalmente, digamos, se renuncia a mayor cantidad del otro bien. Por eso tiene esa forma. Nosotros en los ejercicios vamos a ver, como para no complicarla, los análisis los vamos a hacer en forma lineal, ¿no? Más que todo por el tema de la matemática. Pero conceptualmente, en la realidad, digamos, se maneja de esta manera.
Bueno, nos pregunta qué sucede si se introduce una mejora tecnológica. Acá nosotros habíamos visto en el ejercicio anterior que la curva depende de los recursos y de tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Si se expande la producción, crece la economía porque el cambio tecnológico es el desarrollo de nuevos bienes y de mejores mecanismos de producción de bienes y servicios. En otras palabras, más bienes y servicios para producir ahora con la misma cantidad de recursos. ¿Por qué? Porque introduje una mejora tecnológica. Lo que tenemos que tener en cuenta es que esta mejora tecnológica va a mejorar, digamos, nuestra situación, pero eso no elimina la escasez ni la existencia de costo de oportunidad, porque acuérdense que siempre, por más economía desarrollada que tengamos, siempre va a existir una cierta escasez y el costo de oportunidad. O sea, los recursos no son ilimitados. En algunos sectores va a ser más limitado que en otros, pero siempre va a existir una limitación. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo una situación de desempleo? Disculpa, Fernando, ¿te paso una pregunta? Sí. En el caso anterior, cuando introducimos una mejora tecnológica, ¿cómo influye esa mejora en la curva? ¿Se modifica en algo? ¿La curva se desplaza? Claro, o sea, cuando nosotros introducimos una mejora tecnológica, después lo vamos a ver en los ejercicios que vienen, depende, digamos, de cómo impacta esa mejora tecnológica en el bien Y y en el bien X. Supóngase una economía que produce televisores y semillas. Si yo te introduzco una mejora tecnológica en la producción de transistores, la curva se va a desplazar, pero o sea, se va a desplazar más en donde estaría, digamos, el bien que se representa por esa mejora tecnológica. A ver, a lo que voy. Esa mejora tecnológica puede impactar en los dos bienes, en uno más que en otro, o en ninguno de los dos. Eso depende, digamos, de cómo se dé la situación, o sea, si tiene relación, digamos, esa mejora tecnológica con los bienes que nosotros producimos. Eso lo vamos a ver en los ejercicios que vienen de acuerdo a cómo va impactando, digamos, las determinadas situaciones. Pero en sí, o sea, conceptualmente una mejora tecnológica produce un desplazamiento de la curva que me corre en mi frontera de posibilidad de producción hacia arriba, o sea, porque yo tengo la capacidad de producir más gracias a esa mejora. Bueno, ¿qué pasa si se presenta una situación de desempleo? En este caso, si tenemos una fase recesiva en un ciclo económico, donde la construcción y el empleo, la producción, digamos, si el empleo se contrae más rápido de lo normal, el desempleo aumenta. Si el desempleo aumenta, eso representa un punto dentro de la curva de transformación, el cual refleja la situación ineficiente de la economía. A ver, ¿cómo se puede dar esto? Supóngase en una fábrica, que yo tengo, supóngase una fábrica de plásticos en donde hago tapitas de gaseosa y botellas. Si yo, digamos, tengo las máquinas trabajando 12 horas y produzco una cantidad X y una cantidad Y, yo voy a estar trabajando, digamos, en forma ineficiente a lo que es mi frontera de posibilidad de producción. Porque, ¿qué pasa? Yo puedo agregar otro turno más y en vez de que esa máquina trabaje en 12 horas, trabajar 24 horas, entonces ahí voy a estar sobre el límite de la curva. Ahí sería, digamos, el uso eficiente de mis recursos. O sea, aprovechar al máximo los recursos que yo tengo disponibles. En una situación de desempleo, por eso, ¿qué pasa? O sea, yo tengo menos pedidos, menos trabajo, entonces una máquina que yo la puedo tener trabajando 24 horas, con 12 horas de producción, yo ya cubro la demanda que tiene el mercado. Entonces, en ese caso, yo estoy en un punto, digamos, debajo de la curva de frontera. Bueno, luego nos hacen la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cuál puede considerarse mejor de los puntos que tengo sobre la curva?
Bueno, ahí, o sea, yo no puedo decir a priori, digamos, qué punto es mejor que otro, porque todos los puntos son de máxima eficiencia. O sea, todos están utilizando los recursos a pleno. Ahí ya entra a jugar una segunda cuestión que va a depender de los gustos y de la necesidad de los SA. O sea, con la información mera de frontera de posibilidad de producción, yo no puedo decir cuál punto mejor. O sea, si yo tengo la curva únicamente, todos los puntos son eficientes. Profe, perdón, una pregunta. Sí. ¿Cómo sabes que están trabajando a su máxima eficiencia? Bueno, ahí justamente lo que se hace en la práctica, si es lo que vos te referís cómo se construye esa curva, o sea, vamos al punto de vista, digamos, de una fábrica. O sea, lo que se va a hacer es ver las situaciones. ¿Qué pasa si yo solo, vamos a la situación de botellas y tapitas, qué pasa si yo solo produzco botellas? Bueno, supongamos que botellas es I. Produzco 100% de I, voy a tener el punto superior, digamos. Produzco 100% tapitas, voy a tener el punto X. Esas son los dos extremos que tengo. Y después voy haciendo una combinación, digamos, después de que va a depender mucho del tiempo de ciclo, de cuánto tarda en fabricar una botella, una tapa, pero lo que se va haciendo son distintas combinaciones. O sea, ¿qué pasa si yo produzco 100 tapas? ¿Cuánto voy a producir botellas? ¿Qué pasa si produzco 200 tapas? ¿Cuántas botellas voy a producir? Así sucesivamente voy aumentando la producción hasta llevar al límite, digamos, de que produjo únicamente tapas. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? O sea, voy segmentando cada una de esas situaciones y voy tomando y trazando los puntos de la curva. Esos puntos de la curva, ¿qué van a ser? Puntos en donde yo estoy utilizando a pleno mis recursos. Después vamos, justamente acá se puede mostrar también la necesidad de la sociedad. O sea, la necesidad de la sociedad me va a decir en qué punto de la curva yo tengo que trabajar. Si producir más botellas o más tapas según la demanda de mercado. Por eso, así a priori, no se puede afirmar que hay un punto mejor que otro. Perfecto, profe, gracias. No, por nada. Vamos al tercer ejercicio. Ya acá nos empezamos a meter un poquito con los números. O sea, tomando dos bienes específicos, que son soja y carne. O sea, acá lo que se hizo es básicamente lo que explicábamos en el ejemplo anterior con las tapas y las botellas. Acá lo que estamos haciendo es también tomar de la realidad qué pasa si yo produzco únicamente soja o únicamente carne y después los puntos intermedios. ¿Qué pasa? A medida que voy aumentando la producción de carne, ¿qué me va pasando con la reducción de soja? Entonces, cada una de esas situaciones me va a definir un punto. La sucesión, digamos, esos puntos me va a definir una curva, que es la que nosotros vamos a estudiar. Y acá nos dice que la economía de un país tiene que decidir entre destinar sus recursos a la producción de soja en toneladas y la de carne, miles de kilogramos, si es lo mismo, toneladas, ¿no? Las opciones entre las que se tienen que elegir son las siguientes, que son estas que salió del estudio, digamos, que se hizo de las distintas situaciones, ¿no? Que llegaron a estas conclusiones. Entonces nosotros nos dice que analicemos estos puntos, digamos, estas situaciones y que sacamos como conclusiones, ¿no? Bueno, en principio lo que vamos a hacer es representar gráficamente cada una de estas situaciones. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Primero, trazamos los dos ejes. Acá en este caso, quiero que aclaran el ejercicio, que si no, eso es igual si lo decimos nosotros, o sea, cuál tiene que dibujar el eje Y. Eso lo hacemos, digamos, por convención y le decimos, bueno, este producto va en el eje Y. Acá en este caso, bueno, vemos que en una producción que está especializada únicamente en soja, tenemos 1000 toneladas. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Marcamos las 1000 toneladas en ese punto donde no tengo producción de carne y todo soja. Lo mismo en la situación contraria, o sea, cuando yo tengo todo carne, ¿qué pasa? O sea, ¿qué situación tengo? Trazamos los dos extremos. Y luego hacemos lo mismo con las situaciones intermedias. La situación B, la situación C, la D y la E. Una vez que tenemos esos puntos, los unimos y ahí ya tenemos formada esquemáticamente la curva de frontera de posibilidades de producción. Bueno, esto es un poco recordar lo que habíamos visto en los ejercicios
anteriores, definir el costo de oportunidad, que habíamos visto, digamos, que la decisión de elegir entre de un bien o servicio y vamos a renunciar al otro. En este caso, específicamente, ¿qué sería, digamos, ese costo de oportunidad? La cantidad que yo disminuyo de la producción de soja para aumentar la producción de carne. Fíjese, digamos que acá lo mismo, ¿no? O sea, cada uno de los puntos sobre la curva van a ser puntos eficientes en principio. O sea, yo estoy utilizando al máximo, digamos, los recursos. Entonces tengo que ver, o sea, ¿qué nos dice? Que acá en este caso vamos a tener distintos costos de oportunidad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular matemáticamente. Ahí me tira el sistema que se está por cortar esta reunión. Cuando ustedes vean que esta reunión se corta, salten a la otra. Yo me pongo a meter en la segunda. Vamos a ir hasta que se termine. A mí me saltó un cartel que los minutos son ilimitados ahora. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Bueno, si en el caso, digamos, que se corte, puede ser que ahora cambiaron porque acá me puso, digamos, que está llegando al límite de 40. Puede ser que para el que produce la reunión es limitado y para ustedes no, pero si ustedes ven que se corta, salten a la segunda. Mientras tanto, seguimos. Bueno, vamos a ver matemáticamente qué es lo que pasa. Acá en este caso también, fíjese que en la curva nos dice que los costos de oportunidad son crecientes porque es cóncava hacia abajo. Bueno, ahora vamos a meternos con la representación matemática de lo que estamos hablando. ¿Qué es lo que vamos a ver? Básicamente, la variación del producto soja respecto a la variación del producto carne. O sea, la variación del producto Y respecto al producto X. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahí? Fíjense, lo que vamos a tomar situación B y situación A. ¿Qué es básicamente lo que hago? La variación del producto Y, que es soja, es la condición final menos la inicial, o sea, 950 menos 1000, sobre la condición final inicial del producto carne. O sea, nosotros vemos esa relación y nos da un factor de 0,25. ¿Qué significa esto? Que para producir 200 toneladas de carne, yo tengo que resignar 50 toneladas de soja. O sea, visto desde el punto de vista unitario, por cada tonelada de carne, yo voy a tener que resignar un cuarto de tonelada de soja. ¿Se entiende hasta ahora? Sí. Bien. Vamos a qué pasa de la situación B a la C. Vamos a ir saltando una por una para ver la tendencia que vamos a tener. La situación B a la C, fíjense, yo voy a pasar de producir 950 toneladas de soja a 800. O sea, perdí 150 toneladas. Ahora, ¿qué pasaría con la variación de carne en ese tramo? Pierdo 200 toneladas. O sea que la relación ahora pasa a ser de 0,75. O sea, para producir 200 toneladas más de carne, llegar a las 400, resigno 150 toneladas de soja. Fíjense que cada vez estoy resignando un poco más. ¿Qué pasa de la situación C a la D? La situación C a la D, estoy pasando de 800, digamos, toneladas de soja a 600 para incrementar en 200 toneladas la carne. En este caso tengo una relación unitaria. O sea, produje 200 toneladas más de carne y resigné 200 toneladas de soja. Vamos al punto que paso de 600 toneladas de soja a 350. Resigno
250 toneladas. ¿Cuánto produje más de carne? 200. Ya en este caso, fíjense que ya el coeficiente es mayor a 1. O sea, para producir 200 toneladas de carne, ahora ya estoy resignando 200 toneladas de soja. 250 toneladas de soja. Y si paso, digamos, de situación E a la F, que es la situación extrema, digamos, de producir únicamente carne, ¿qué es lo que pasa? Voy a resignar 350 toneladas de soja para producir 200 toneladas más de carne. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué pasa con el costo de oportunidad? Ahí, ustedes fueron viendo, digamos, de situación A a la B, de la B a la C, de la C a la D, de la D a la F. ¿Qué pasa con el costo de oportunidad? ¿Cómo es? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Creciente? Claro, porque ¿qué pasa? Si cada vez tengo que resignar más del otro producto. Matemáticamente demostramos que el costo de oportunidad es creciente más allá que nosotros lo vemos por la forma de las curvas, ¿no? Pero acá lo demostramos con los números. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Al ser el costo de oportunidad creciente, ¿qué pasa con los rendimientos? Cada vez son más bajos. Fíjense que acá se explica perfectamente los rendimientos marginales decrecientes del factor. Y ahora nos dice que nos van a dar dos situaciones especiales. Nos preguntan por dos situaciones. Dos puntos, digamos, que nosotros vamos a analizar sobre la curva, pero en la realidad, digamos, son dos situaciones. Nos dice, ¿qué pasa si yo quiero producir 600 toneladas de soja y 400 de carne? ¿Puedo o no puedo primero? Y después, otra situación, nos dice 600 toneladas de soja y 800 de carne. Lo mismo, ¿la puedo hacer o no la puedo hacer? ¿Qué situación me encuentro? Bueno, entonces vamos a analizar la primera situación. Fíjense, 600 toneladas de soja, 400 de carne. Viendo ahí, digamos, la curva de la tabla, ¿qué les parece a ustedes? O sea, ¿cómo estoy yo ahí? ¿Estoy sobre el límite? ¿Estoy...? Tiene ineficiencia, ¿no, profe? Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Yo estoy utilizando los recursos no en su totalidad, sino que hay recursos ociosos. O sea, yo puedo producir más, digamos, con los recursos que yo tengo disponibles. Generalizando, todos los puntos que se encuentran dentro del interior de la curva indican que existen recursos desempleados, donde la tecnología no es necesaria, sino inferior. Por ello, esta zona se denomina ineficiencia económica. O sea, si yo quiero ser eficiente económicamente, tengo que estar sobre la curva. Ahí lo marcamos en el gráfico. Fíjense, digamos que todo lo que es el área entre el área debajo de A, B, C, D, E, F, todas esas es un área de ineficiencia. El punto específico, digamos, que nos pregunta ahí es el que marcamos con la letra G. Vamos a ver el otro punto. En este punto, ¿qué les parece? Nos dice 600 de soja y 800 de carne. ¿Se puede hacer eso? Con la curva que tenemos nosotros, con las posibilidades. ¿Qué les parece? No, no se puede, estamos afuera. No se puede. Claro, porque o sea, si ahí vemos en la tabla, si nosotros tenemos 600 de soja, el máximo que se puede de carne es 600. Bueno, eso no puedo producir, no tengo los recursos. Este es un punto inalcanzable. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, como para poder llegar a esa situación, es aumentar la cantidad de factores productivos para que la curva de frontera de posibilidad de producción se desplace hacia la derecha. ¿Qué cantidad de recursos? La necesaria como para que la curva de frontera de posibilidad de producción se desplace hasta el punto que me están pidiendo. En este caso, producir 600 toneladas de soja y 800 de carne. A ver, estos puntos no son reales, sino que son teóricos, ya que
no se puede producir, digamos, por la cantidad máxima de la capacidad que yo tengo en un sector. Ahí en ese caso, si no, lo que yo tengo que hacer es ampliar los factores productivos o utilizar tecnologías mayores a las que tengo en la actualidad. O sea, en la actualidad, dado los recursos que tengo, no lo puedo hacer. ¿Cómo puedo hacer para llegar a ese punto? Bueno, tengo que incrementar los factores productivos y tener mayor tecnología. O sea, en este caso, específicamente el punto que nos está diciendo es el que está representado con la letra H. Y hablando genéricamente, toda el área que se encuentra de encima de la curva de ABC, D, E, F, son teóricamente puntos inalcanzables. Son puntos teóricos, digamos, que yo, dada la situación de recursos actuales, no la puedo alcanzar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Incrementar los factores productivos o la tecnología, ¿no? Vamos ahora sí a ver ya casos específicos de movimiento de curvas. O sea, vamos a comparar dos bienes, en este caso televisores y café. O sea, tengo una economía que produce dos bienes, televisores y café. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Analizar cada una de las situaciones para ver cómo se desplaza esa curva. Primeramente nos dice, un descubrimiento tecnológico permite incrementar la producción de los televisores. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, ¿cómo se desplazaría? ¿Esa curva en principio se desplaza o no se desplaza? Y si se desplaza igual o se va a desplazar más en un lado que en otro o solo en un lado. ¿Qué les parece a ustedes? A ver. Se va a desplazar más para el lado de los televisores, del eje de los televisores. Claro, tal cual. O sea, porque acá nos habla que únicamente hay un descubrimiento tecnológico que impacta en la tecnología de producción de los televisores. Entonces la curva va a quedar representada de la siguiente manera. O sea, yo lo que hago es desplazar la curva de fabricación de televisores hacia arriba. ¿Cuán hacia arriba? Bueno, eso va a depender de qué impacto tenga la tecnología en la fabricación de dichos bienes. Como acá en este caso el producto café no resulta afectado por ese descubrimiento tecnológico, permanece constante. Vamos al segundo caso, que nos dice, por una etapa recesiva del ciclo económico, los recursos disponibles se reducen afectando en las mismas proporciones a la producción de ambos bienes. A ver acá, ¿qué les parece? O sea, ¿qué pasa si hay una recesión económica? Y afecta a ambos bienes, dice, en las mismas proporciones. ¿Qué va a pasar con la curva? Se va a achicar como para adentro. Claro, o sea, se va a producir un desplazamiento de la curva de frontera de posibilidad, o sea, una retracción, digamos, de la frontera de posibilidad de producción, y en este caso, como nos dice que afecta en las mismas proporciones a ambos bienes, esa retracción va a ser en forma, digamos, comparable entre los televisores y el café, o sea, se va a retraer de la misma manera. Luego nos dice que la economía crece permitiendo incrementar la producción de ambos bienes. Sin embargo, favorece en mayor medida la de los televisores, ya que mayores trabajadores se incorporan en dicho sector. ¿Qué les parece en este caso? ¿Qué va a pasar? O sea, con el desplazamiento de la curva. ¿Va a ser igual? ¿Qué les parece? Y que va a crecer tanto para arriba como para la derecha, pero va a crecer más para arriba. O sea, no va a ser proporcional. Tal cual, porque ¿qué pasa? O sea, nos dice que la economía permite incrementar la producción de ambos bienes, pero que favorece más a los televisores. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, lo que es el desarrollo, digamos, de producción de televisores se va a ser más beneficiado y por lo cual se va a incrementar en mayor porcentaje
a la fabricación del otro producto, que en este caso es café. Bueno, pues, ¿qué pasa si se produce un desequilibrio ecológico? Hay una ausencia de lluvia durante un periodo prolongado que afecta la fertilidad de las tierras de cultivo. ¿Qué les parece, digamos, acá? ¿A qué factor va a afectar acá? Y al café, seguro. Claro, acá en este caso, digamos, como está relacionado el café con el tema de la siembra, en este caso se va a retraer la producción de dicho bien. Nos dice una investigación aplicada a nuevos sistemas de riego permite mejorar en general la productividad del sector agrícola. En este caso, ¿qué pasaría? ¿Qué les parece? ¿Y se va a desplazar la curva? ¿Cuál? Se va a desplazar hacia la derecha. Claro, o sea, lo que se va a hacer, se va a incrementar, digamos, la producción del bien café. Se producen mejoras en educación, investigación y formación profesional. Acá en este caso, ¿qué les parece? Se va a desplazar toda la curva a la derecha, el café y los televisores. Tal cual. Porque ¿qué pasa? O sea, cuando yo hablo en forma genérica, que se genera una mejora en la educación, la investigación y la formación profesional, eso abarca todo. Abarca tanto la tecnología electrónica como la tecnología de siembra. Entonces los dos productos van a resultar beneficiados. Ahora agregué acá un ejercicio que no estaba, digamos, en la guía inicial que habíamos subido, se agregó después, porque me pareció interesante que lo habíamos visto en su momento, que tuvimos un tiempo extra, y parecía bueno ponerlo en la guía porque acá, digamos, juegan un poquito con los números, aparte del concepto. Y acá en este caso, digamos, tomamos dos productos específicos que son resortes y tornillos. Y nos tira un par de datos, digamos, que son de dicha economía. Nos dice que la dotación de recursos es de 4.320 horas de trabajo, ese es un dato. La cantidad de trabajo necesaria para producir 1 kilo de tornillos es constante e igual a 10 horas. O sea, tardo 10 horas en producir 1 kilo de tornillos. Ahí ya tengo un segundo dato. Y nos dice que la cantidad de trabajo necesaria para producir 1 kilo de resortes es constante, siendo la cantidad máxima de resorte que se puede producir igual a 144 kilos. O sea, ¿qué nos quiere decir que la cantidad de trabajo necesaria para producir 1 kilo de resorte constante? Que voy a tardar X cantidad de horas para producir 1 kilo, y cuando tenga 100 kilos para producir 101 kilos, voy a seguir tardando la misma hora. ¿Esto qué es? O sea, es para que ustedes sepan, digamos, que la evolución de la curva es lineal. O sea, para no complicarla en este caso, nosotros lo vamos a tomar como que la curva frontera posibilidad de producción es lineal, como para que el análisis matemático no se complique tanto, ¿no? Bueno, acá nos pide, representemos gráficamente y obtengamos la expresión analítica de la frontera de posibilidad de producción de esta economía. ¿Qué es lo que tenemos que ver nosotros? Primero, la cantidad máxima de resorte que puede producirse. O sea, ¿qué hago ahí? Meto todos los recursos a producir resortes. Ahí, ¿cuánto era, digamos? ¿Teníamos ese dato? ¿Cuánta cantidad máxima de resorte puedo producir si me dedico a lleno a eso? Lo tengo en el enunciado, ¿no? 144 kilos.
¿Qué pasa con la cantidad de tornillos? Si yo asigno todos los recursos disponibles a la producción de tornillos, ¿la puedo calcular? ¿Qué les parece? Sí, porque tenés el total de horas de trabajo. Claro, tal cual. Entonces, si yo tengo el total de horas de trabajo y sé que para producir 1 kilo necesito 10 horas. Entonces, si yo me dedico pleno, digamos, a 4.320 horas a fabricar tornillos, sé que puedo llegar a tener un límite de producción de 432 kilos. Entonces, ¿ahí qué tengo? Tengo 2 puntos de la curva, los 2 puntos extremos. O sea, la especialización en tornillos y la especialización en resortes. O sea, con estos dos datos y sabiendo, digamos, que la variación, que siempre se requiere la misma cantidad de trabajo para producir cada kilogramo de tornillos, en este caso que tenemos, el costo de oportunidad constante, porque yo siempre voy a tener el costo de oportunidad son 10 horas, 10 horas, 10 horas, o sea, no como el caso anterior, sino que acá lo que hicimos es linealizarlo matemáticamente en una variación lineal. El costo de oportunidad en este caso va a ser constante, por lo cual la frontera de posibilidad de producción también va a ser lineal. Los 2 puntos que habíamos comentado, o sea, va a ser el punto A, en donde tengo la máxima cantidad de producción de resorte, que es 144 kilos, y el punto B, que son los 432 kilos de cantidad de tornillo máxima. Trazo eso en una gráfica. Pongo en el eje Y los tornillos y en el eje en el eje X pongo los resortes. Ahí tengo los 2 extremos de la curva. ¿Qué hago para obtener la expresión matemática de esta frontera? ¿Qué es esto? Una función lineal. Claro, ustedes vieron un análisis matemático, digamos que es la ecuación de una recta con pendiente negativa. ¿Qué hacemos? Adaptamos, digamos, la expresión genérica de la ecuación de una recta a nuestro caso particular. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, la cantidad producida de tornillo va a ser igual a la constante A menos la constante B por la cantidad de resortes. Entonces, ¿qué hago? Veo a ver cómo calcular los constantes A y B. En este caso, la constante B tenemos que sacarla, digamos, una vez que resolvemos la constante A, por lo cual vamos a resolver primero dicha constante. Vamos al caso, digamos, en donde tengo una producción específica de tornillos. Entonces, en este caso, voy a tener que 432 es igual a la constante A menos B por la producción de resortes, que en este caso es 0. Con lo cual ya tengo ya la constante A, que es 432. Una vez que tengo la constante A, ¿qué hago? Me meto en el cálculo de la constante B. Me voy al otro extremo de la curva, donde tengo únicamente cantidad de producción de resortes y no tengo producción de tornillos. Reemplazo en la ecuación que tenía y obtengo que la constante B es igual a 3. Entonces ahí ya tengo la ecuación final como me quedaría. O sea, la cantidad de tornillos es igual a una constante de 432 menos 3 por la cantidad de resortes. Ahí tendría la ecuación matemática. Bueno, por lo visto me parece que continúa, ¿no? O sea, no se cortó, ¿no? Están todos ahí. Digo, por la cantidad de tiempo, ya pasaron los 40 minutos. Sí, pero actualizaron para que tenga minutos infinitos, así que no se va a cortar.
Ah, bueno, espero que no haya problema con el tema de la grabación. Yo lo estoy grabando, no sé cuánto pesará el archivo. Pero bueno, o sea, por eso tenía esa duda, digamos, ¿ustedes tienen experiencia acá en este caso, digamos, si seguimos todo de largo, cuánto pesa el archivo? Yo digo después para subirlo al campus. Yo la Ni verdad, idea cuánto pesa el archivo. Yo sé que los de hidráulica subieron un video, que era bastante largo, pero creo que se podía subir. ¿y se Si acuerdan no, cuánto? se puede comprimir en un archivo zip y se carga. Ah, bueno, está bien. Entonces, el tema sea ese, nada más que no haya inconveniente con eso. Si sigue acá, seguimos acá en esta. ¿Se acuerdan cuánto tiempo duraba esa clase? Como para no correr riesgo. Ah, bueno, si 4 horas seguidas está bien, entonces no hay drama. Listo. Bueno, entonces seguimos acá. Bueno, ahora me dice, determine el costo de oportunidad de los resortes en términos de los tornillos. Explicar su significado económico. Vamos a poner la curva para refrescar lo que habíamos visto. O sea, el costo de oportunidad es la variación, digamos, que yo voy a ir teniendo. O sea, tengo la fórmula matemática, la fórmula gráfica, como para que ustedes vean lo que nosotros hicimos anteriormente. En este caso, el costo de oportunidad es constante. ¿Cuál es? La pendiente, fíjense. O sea, que yo para producir un kilo de resorte voy a necesitar renunciar a 3 kilos de tornillo. Dada, digamos, mis factores disponibles, digamos, y el tiempo que yo tardo en fabricar cada uno de los bienes, ¿no? Entonces, en tiempo, ¿qué significa? Que yo necesito, para producir un kilo de resorte, 30 horas de trabajo, mientras que para producir un kilo de tornillos son las 10 horas que yo tenía dada como ya datos en el ejercicio, ¿no? En este caso, como utilizo el triple de factor productivo, que en este caso son horas de trabajo, voy a utilizar 30 para producir un kilo de resortes. Bueno, una vez que nosotros trazamos la curva, nos dice que analicemos distintas situaciones en ese esquema que tenemos. Y nos dice 3 situaciones. O sea, ¿qué pasa con estas 3 situaciones? O sea, son 3 situaciones específicas, en donde en una tengo una combinación de X cantidad de resortes y X cantidad de, Y cantidad, digamos, de tornillos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer nosotros acá en estos casos? Primero que todo, tenemos que ver, o sea, el límite que es nuestra frontera de posibilidad de producción, dónde se hallan, digamos, con algunas de estas situaciones. Entonces, nosotros lo que vamos a tener que hacer es analizar una por una en qué región me encuentro. O sea, básicamente, si estoy abajo, si estoy sobre o estoy por encima de la curva. Entonces, ahí vamos a ver en qué situaciones nos encontramos teóricamente, ¿no? O sea, por cálculo que tuvimos, que la relación de tornillos es igual a 432 menos 3 por la cantidad de resortes. Entonces, ¿qué hago ahora yo? Me fijo cada una de las situaciones. Vamos al punto C que nos pide. 90 kilos de resorte y 170 kilos de tornillos. Entonces tengo que ver, esa situación, digamos, de producción, 90 kilos de resorte, 170 de tornillo, ¿la puedo hacer o no la puedo hacer? Entonces, ¿qué es lo que hago? Reemplazo en mi curva, o en este caso, digamos, lo puedo ver gráficamente o analíticamente. En este caso lo vamos a ver analíticamente, vamos a reemplazar en esa fórmula. ¿Qué tenemos acá en este caso? Si yo produzco 400, en este caso produzco 90 kilos de resorte. ¿Cuánto es la cantidad máxima que voy a producir de tornillos? 162.
Entonces, en este caso, ¿qué les parece, digamos? O sea, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Podemos producir esta combinación? ¿Qué les parece? Inalcanzable sería. Claro, porque en este caso, ¿qué pasa? Si nosotros producimos 90 kilos de resorte, la producción máxima que vamos a tener de tornillo es 162, que no llega, digamos, a 170, que es lo que nos está pidiendo. O sea, no podemos alcanzar esa situación. ¿Qué sería un caso de ineficiencia? No, en este caso es inalcanzable teóricamente. O sea, acá es una situación que dada mi recurso, yo no la puedo producir, porque si a mí me piden 90 kilos de resorte, dada mi curva, yo al producir esos 90 kilos, el resto de los recursos utilizados a pleno me dan que puedo producir 162 kilos de resorte, o sea, no llego a los 170. Así que esa Claro, situación es estarías por inalcanzable. encima de la curva, ¿no? Exactamente, estoy por encima de la curva. O sea, que esta combinación no pertenece al conjunto de posibilidades de producción, o sea, no lo puedo producir. Gráficamente, digamos, ahí se ve más. O sea, en el gráfico que ustedes ya tienen trazado de antes, ahí se ve perfectamente, digamos, que están por sobre la curva. Es una situación, dada los recursos actuales, inalcanzable. ¿Cómo la puedo alcanzar? Bueno, mejorando los factores de producción y la tecnología. Pero hoy no la puedo alcanzar. Vamos a la otra combinación. Nos dice cómo tener 100 kilos de resorte y 132 kilos de tornillos. Reemplazamos en nuestra ecuación. ¿Qué nos da? Que produciendo 100 kilos de resorte, mi capacidad máxima de producción de tornillos es de 132. ¿Qué les parece? ¿En qué situación estoy acá? Está sobre la curva ahí. Claro, acá en este caso, fíjense que estamos exactamente en mi máxima capacidad de producción. Esta combinación es eficiente, o sea, todos los puntos que están sobre la curva de la frontera de posibilidad de producción son eficientes. Y eso, como me doy cuenta matemáticamente, bueno, o sea, veo que reemplazando, digamos, la cantidad de factor de producción de resortes, la cantidad máxima de producción de tornillos tiene que ser exactamente igual a la combinación, digamos, que va a estar sobre la curva. Y esta combinación ya podemos decir que sí pertenece al conjunto de posibilidades de producción. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo tengo capacidad de poder producirlo. Estoy al límite. O sea, estoy usando todos mis recursos. O sea, es un punto sobre la curva. Vamos al tercer caso. O sea, si tengo 75 kilos de resorte y 200 kilos de tornillo, ¿qué pasaría ahí? En ese caso, sustituyendo, digamos, en mi ecuación, tengo que producir 75 kilos de resorte, y mi capacidad máxima de producción son 207 kilos de tornillo. Entonces, en ese caso, ¿qué les parece? O sea, ¿en qué situación estaría, digamos? Ahí sí, ineficiencia. Claro, tal cual, porque en este caso mi capacidad de producción es mayor, digamos, a la combinación que me está pidiendo. O sea, yo estoy resignando 7 kilos de producción ahí. O sea, todos los valores inferiores a 207, o sea, teniendo 75 kilos de producción de resorte, todos los valores de producción inferiores a 207 kilos de tornillo son ineficientes, en una palabra, digamos. Estas combinaciones, más allá de ser ineficientes, obviamente pertenecen al conjunto de posibilidad de producción, ¿no? Porque yo, o sea, tranquilamente las puedo producir y todavía tengo resto.
sería, digamos, acá en el punto específico es este, el punto E, ¿no? Pero, o sea, todos los puntos que están debajo de esa curva son ineficientes. Eso se da sobre todo cuando hay recesión, ¿no? Que hay capacidad instalada de fábrica ociosa, capacidad ociosa, digamos. En ese caso, cuando yo tengo, digamos, capacidad ociosa, tranquilamente, digamos, se puede recuperar rápidamente la economía porque no tengo que hacer inversiones grandes, sino que tengo máquinas que, supóngase, están trabajando 8 horas, supóngase turno de 8 horas. O sea, la producción se puede incrementar rápidamente porque esa producción la puedo llevar a doble turno de 16 horas o 3 turnos, digamos, para trabajar las 24 horas, ¿no? Vamos al ejercicio 6. Bueno, acá en este caso nos dice cómo afecta la demanda del bienario a los siguientes sucesos. Y primero nos dice qué pasa con el aumento del precio del bien A. Bueno, el bien A, como estaba hablando del mismo bien, o sea, cuando yo varío el precio, ¿qué pasa? Me voy desplazando a lo largo de la curva. Ustedes seguramente vieron con Juan Manuel, digamos que también se puede producir el desplazamiento de la misma cuando cambia la renta, el precio de otros bienes, el gusto de los consumidores y el tamaño del mercado. Por eso vale la aclaración, digamos, que todos los otros factores se mantienen constantes. O sea, yo solo cambio el precio de A. O sea, en este caso, digamos, al aumentar el precio, ¿qué pasa? Cae la demanda. ¿Qué pasa si cae el ingreso de los consumidores? ¿Qué les parece? ¿Qué pasa con la demanda? También va a bajar. Claro, tal cual, porque yo, ¿qué pasa? O sea, cuando disminuye el ingreso, o sea, yo tengo menos capacidad disponible como para realizar compras. Entonces, esa curva se me retrae. Aumenta el precio del sustituto del bien A. ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría, digamos? Dos bienes sustitutos, o sea, ¿qué puede ser? A ver, a uno se le ocurre, o sea, son dos bienes que yo puedo usar. Tengo el bien A, el bien B, y puedo cumplir un objetivo con el bien A o con el bien B. O sea, con los dos puedo cumplir el mismo objetivo. O sea, ¿qué pasa, digamos, si me aumenta el precio del bien B, digamos, con respecto al bien A? ¿Va a haber más demanda o menos demanda si aumenta el precio del bien del otro producto? ¿Qué les parece? Y va a haber más demanda del producto A. Claro, porque ahí en ese caso, digamos, logro el mismo objetivo con un menor costo. Y se les ocurre, digamos, a ver qué podría ser, digamos, dos bienes, digamos, que cumplan esta premisa. ¿Qué les parece? Azúcar y edulcorante. Claro, ahí podría llegar a ser, ¿no? O sea, si aumenta el precio, mucho el precio del azúcar, la gente se va a volcar en mayor medida al edulcorante. Acá en este caso, bueno, en la presentación estaba el pollo y la carne, lo mismo. Si se aumenta el precio de la carne, también se va a incrementar la demanda del pollo. O sea, en este caso la curva se desplaza hacia la derecha. Aumenta el precio de un bien complementario de A.
parece ahí, digamos? O sea, ¿qué pasaría ahí? Complementario, o sea, un bien va a depender del uso del otro. O sea, si aumenta el precio, digamos, de ese bien, ¿qué pasa con el complemento, digamos, de ese bien? O sea, que si aumenta el precio del producto B, ¿qué pasa con el producto A si complemento del producto B? ¿Se va a usar más o menos? Sí, también aumenta. Claro. O sea, cae la demanda. O sea, los bienes complementarios son bienes que se consumen conjuntamente. Acá tira el ejemplo, digamos, de la nafta y del uso del vehículo. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre? A ver. ¿Puede ser pan rallado y milanesa? Y ahí podría ser, o sea, supóngase que aumenta mucho el precio del pan rallado. El consumo de milanesa va a caer, porque la gente va a comer la carne directamente. O sea, se retrae la curva de demanda. ¿Qué pasa si el bien A se pasa de moda? ¿Qué pasa con la demanda? ¿Qué les parece? Va a bajar. Claro, va a bajar. La curva se va a desplazar para adentro también, ¿no? Hacia la Claro, izquierda. tal cual, tal cual. Y por ejemplo, ahí que se les ocurre alguna situación de esas. ¿Qué les parece? ¿Qué podría ser? El profesor le había dicho la clase pasada, por ejemplo, los spinner, el juguete que había salido. Claro, tal cual. Uno puede ser ese, digamos que fíjense que era el furor, digamos, que venía por todos lados y después desapareció. Otro también son los chupetitos o colgantes que salieron en los años 90, que los tenían todo el mundo y que ahora nadie ni sabe lo que es. O sea, son cosas, digamos, que van utilizándose o también cambio de tecnología. O sea, fíjense, por ejemplo, hablando de Walkman o después lo que sería el Discman y ahora los MP3. O sea, la demanda, digamos, de los productos tecnológicamente que van quedando más antiguos, digamos, va decayendo, ¿no? Acá en este caso, bueno, en la presentación lo que tenemos es la computadora, digamos que antes, digamos, todo el mundo tenía la computadora de mesa, cuando tenía la CPU y el monitor, y bueno, ahora ya la demanda de la misma cada vez menor, porque o sea, la laptop es mucho más versátil, la pueden llevar a cualquier lado, o sea, fíjense que mismo en los trabajos ahora ya ni están dando computadoras de mesa, sino que le están dando una laptop porque a usted le permite poder seguir trabajando de su casa. Entonces, en ese caso, digamos, los productos que van pasando de moda o que van envejeciendo tecnológicamente, también van cayendo. Bueno, después también había un par más de puntos ahí que los sacamos porque, digamos, había que prestar doble condición, digamos, que nos decía qué pasa si aumentan los costos de producción, qué pasa con la demanda. A ver, ¿por qué, digamos, lo sacamos? Porque ahí se tiene que dar la condición de que si el oferente traslada esos costos al precio del producto o no. Si no traslada el costo del aumento de los costos de producción al producto, la demanda va a permanecer constante. Pero ¿qué pasa, digamos, si el productor traslada el aumento de costos de la producción? ¿Qué pasa con la demanda de ese bien? ¿Qué les parece a ustedes? Y que va a bajar porque va a aumentar el precio. Claro, tal cual. Pero se tiene que dar la condición, digamos, o sea, o lo tienen que aclarar ustedes, porque ahí, digamos, en el escrito solo, o sea, puede pasar dos cosas, como habíamos hablado. O sea, si no lo trasladan los costos, la demanda permanece constante y no varían los otros factores. Ahora, si trasladan los costos, la demanda cae. Pero bueno, hay que hacer una aclaración extra, digamos, ahí que al no estar en enunciado la tienen que hacer ustedes, porque puede pasar cualquiera de las dos cosas.
Lo mismo una innovación tecnológica. También que está contento en la innovación tecnológica, supuestamente bajan los costos de producción. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo. O sea, el productor traslada, digamos, esa disminución de costo. Si no la traslada, la demanda va a ser la misma, porque el precio va a seguir siendo el mismo. Ahora, si traslada, digamos, esa baja de costos, ahí sí. O sea, ¿qué pasa, digamos? Va a caer el precio del bien. Entonces, ¿qué pasa con esa demanda? ¿Qué le parece a ustedes? Aumenta, ¿no? Vamos al ejercicio 7. Nos dice que grafiquemos la curva de demanda que responde a las siguientes afirmaciones. Si está dispuesto a comprar cualquier cantidad de un bien al precio de 100 pesos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo va a ser esa curva? ¿Cómo la graficaría? Puede ser que sea una recta horizontal. Tal cual. Porque ¿qué pasa? O sea, al valor de 100, cualquiera sea la cantidad demandada, el precio va a ser el mismo. O sea, ¿cómo lo representan eso? Con una recta con pendiente cero. Son casos hipotéticos, ¿no? O sea, fíjense que digamos que son situaciones muy particulares que en la realidad son difíciles de ver, ¿no? En este caso nos dice que se está dispuesto a comprar 252 unidades de un bien, cualquiera sea su precio. ¿Cómo lo van a representar en este caso? Una línea vertical. Claro, en este caso, digamos, a cualquier precio se debe mandar la misma cantidad. También, digamos, desde el punto de vista ideal teórico, pero hay varios bienes que se pueden acercar a esta situación. A ver, ¿qué les parece, digamos, algún bien, digamos, que sea independiente del precio? ¿Qué les parece algún bien, digamos, que se acerque, digamos, a eso, a que sea independiente la demanda del precio? ¿Qué podría ser? ¿El papel higiénico? Y ahí no sé, porque, a ver, de papel higiénico, a ver, si no tenés papel higiénico, o sea, te limpias con una servilleta, digamos, con un papel, digamos. O sea, lo podés reemplazar, digamos, hay sustitutos. Los servicios como agua y luz. Y a ver, sí, digamos, el agua podría ser, porque vos es complicado, digamos, salvo que estés en, no sé, en una residencia, digamos, te das una casa y te pongas una bomba, digamos, saques agua de pozo, ahí lo puedes sustituir. La luz sí, también es medio complicado, salvo que te pongas un generador. Pero, digamos, sí, aplicando un poquito la situación podría ser, o sea, que no tenía sustituto. Otro caso también, lo que puede ser son los productos farmacéuticos que tratan de una determinada enfermedad, supóngase para los diabéticos la insulina. O sea, o para los que tienen hipertensión, las pastillas para que le baje la presión arterial. O sea, esos son medicamentos que, bueno, uno tiene que consumir porque si no se va al tacho. O sea, en ese caso, digamos, son cosas que, no sé, si le vale 10 o le vale 100, y va a tener que buscar la forma de conseguirlo, porque la necesitan y son irreemplazables. Ahí sí, digamos, se acerca un poco más a lo que es la curva ideal, ¿no? Tampoco es así, digamos, porque si está un precio inalcanzable, nadie lo va a conseguir, pero la idea, digamos, es que dentro de precios razonables, la demanda se mantenga invariable, digamos, ¿no? Y acá, como habían dicho, bueno, es una recta vertical a una determinada cantidad, que en este caso es 250.
Ahora vamos a empezar a meternos un poquito con el análisis de las funciones de la oferta y la demanda. Vamos a tener un determinado bien, en donde a través de un análisis de mercado se llegó a que el mismo se representa por dos curvas. Una que es de la demanda y otra que es de la oferta. Acá, para no complicarla, vamos a meter ecuaciones lineales. En este caso particular, vamos a tener que la cantidad demandada va a ser de 450 menos 20 por P. Y en el caso de la oferta, va a ser menos 50 más 5 por el precio. Nos dice que calculemos analítica y gráficamente el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos que hacer en este caso como para hallar dichas variables? Son dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Qué les parece? ¿Qué podemos hacer ahí? Un sistema de ecuaciones y despejar el precio. Claro, o sea, ¿qué es lo que hago? Tomo esas dos ecuaciones y las igualo. Igualo la cantidad ofertada a la cantidad demandada. Reemplazo por las ecuaciones que tengo específicamente y despejo el precio. En este caso va a ser igual a 20 pesos. ¿Cómo calculo la demanda? Bueno, o sea, reemplazo ese precio que calculé en cualquiera de las funciones. Me tendría que dar lo mismo, ¿no? Porque estamos hablando de precio de equilibrio, de cantidad de equilibrio. En este caso, el punto de equilibrio va a ser una situación tal que tenga un precio de 20 y una cantidad de 50. O sea, un precio de 20, la cantidad demandada va a ser de 50. O sea, en este caso, en este punto particular, se iguala la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que hago? Tengo que trazar los ejes de precio y de cantidad y trazar ambas curvas. Donde se cortan, si yo respeto, digamos, las proporciones de precio y cantidad, la escala, gráficamente también llego al mismo resultado, ¿no? O sea que a un precio de 20 voy a tener una cantidad demandada de 50. Ahora nos dice, ¿qué pasa si el gobierno decide establecer un precio máximo de 15? ¿Qué ocurrirá en el mercado y cuáles son las motivaciones que inducen a la aplicación de este tipo? Calcula el exceso que se produce en el mercado. Graficar. O sea, nosotros habíamos calculado antes que el precio máximo era de 20. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo un precio máximo de 15? Bueno, vamos a reemplazarlo en la función de oferta y demanda. A ver a qué llegamos. Vamos a ver que tenemos una cantidad demandada de 150 y una cantidad ofertada de 25 unidades. ¿Qué pasa acá? ¿Qué les parece a ustedes? Hay escasez. Hay escasez de oferta. O lo que es lo mismo, tenemos un exceso de demanda. O sea, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofertada. Matemáticamente, la diferencia entre la cantidad demandada y la cantidad ofertada, y en el gráfico, si yo ya tenía, digamos, hecho antes las curvas y tenía el punto de equilibrio, trazo una recta, digamos, en precio igual a 15, donde corto las curvas de oferta y demanda, mido esa longitud, y veo la escala que empleé, y ahí llego a que el exceso es igual a 125 unidades. Por eso estos gráficos les conviene hacerlos a escala para que después, o sea, en el examen, digamos, ustedes que tienen que calcular teóricamente, por ahí en la práctica, si ustedes hacen el gráfico,
Esquemáticamente igual está bien, digamos, pero ¿qué pasa? O sea, por ahí si ustedes se mandan una mecánica en los cálculos, gráficamente se van a dar cuenta porque le está dando otra cosa. Entonces les puede dar una pauta que si, ante una eventual equivocación en los cálculos teóricos. Ahora, ¿qué pasa? Digamos, cuando yo tengo un exceso de demanda, a medida que pasa el tiempo, las empresas no pueden abastecer a todos los consumidores, a la cantidad de que ellos demandan. Por lo cual, el precio va a aumentar nuevamente a la cantidad de equilibrio. O sea, en el corto plazo, o sea, ni bien se produce, digamos, esta situación, va a haber un exceso de demanda. Pero a medida que vaya pasando el tiempo, esa escasez de oferta lo que va a hacer es que va a aumentar el precio. ¿Hasta cuándo? Hasta la cantidad de equilibrio que iguale la oferta y la demanda. Vamos a este otro caso, que nos habla de una cantidad ofertada y demandada que responden a las siguientes ecuaciones. La cantidad ofertada es menos 40 más 2 veces el precio y la cantidad demandada es 80 menos 2 veces el precio. Bueno, acá otra vez nos pide calcular analítica y gráficamente el precio y la cantidad de equilibrio. Como en el caso anterior, igualamos las dos ecuaciones, la cantidad ofertada es igual a la cantidad demandada. Reemplazo las ecuaciones de oferta y demanda, despejo el precio ahí en ese caso, y llevo a que mi precio de equilibrio es igual a 30 pesos. Ahora tengo que calcular la cantidad de equilibrio, que como habíamos visto, o sea, lo podemos reemplazar tanto en la ecuación de oferta o de demanda, es lo mismo, van a llegar al mismo valor. Acá en este caso lo hicimos sobre la cantidad demandada. Si lo hacen la cantidad ofertada, también van a llegar al mismo valor. Tendría que ser cantidad de equilibrio igual a 20. Gráficamente lo mismo. Tiran las líneas de precio y de cantidad, trazan las curvas, y ahí van a ver que se le corta en un precio igual a 30 y una cantidad de 20. Bueno, ahora si nosotros establecemos un precio máximo de 25, también nos pide que veamos qué ocurre en el mercado, lo mismo. O sea, en este caso lo que hago es ver tanto en la oferta y en la demanda, qué cantidad voy a tener, tanto de oferta como de demanda, y voy a ver que la cantidad demandada va a ser de 30, la cantidad ofertada va a ser de 10. En este caso, lo mismo que antes, voy a tener una cantidad demandada superior a la ofertada. Voy a tener un exceso de demanda. Lo calculamos, que habíamos visto que la diferencia entre la cantidad demandada y la ofertada, en este caso va a ser 20 unidades. Y gráficamente, lo mismo. O sea, me fijo cuál es el precio máximo. Ahí tiro una recta sobre el precio máximo ese que me están diciendo. Y mido, digamos, el segmento que me corta entre la curva de la oferta y la demanda, y esa va a ser la cantidad demandada, que en este caso va a ser de 20 unidades. Igual que en el caso anterior, siempre que tengo un exceso de demanda, no se va a poder satisfacer las necesidades deseadas. Con lo cual el precio a mediano plazo, o sea, con el correr del tiempo, va a ir aumentando. ¿Hasta cuánto? Hasta la unidad, hasta que llegue al nivel de equilibrio nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros optamos por aplicar un precio mínimo o un precio de sostén de 35? ¿Qué situación se me va a plantear? Lo mismo. Reemplazo para ver a dónde llego, o sea, tanto en la oferta como en la demanda, esto siempre, o sea, siempre cuando, como dice precio máximo mínimo, yo tengo que ver cómo me impacta en la oferta y en la demanda. En este caso, fíjense, ¿qué pasa con respecto al caso anterior? ¿Qué voy a tener acá? Ya no voy a tener un exceso de demanda. Acá en este caso, ¿qué pasa? Exceso de oferta. Claro, acá se dio vuelta la torta, ¿no? O sea,
En este caso, los oferentes van a tener una cantidad ofrecida de 30 y solo el mercado va a demandar 10. Ese exceso de oferta es la diferencia entre la cantidad ofrecida y la demandada matemáticamente. En el gráfico lo mismo, digamos que en la situación anterior siempre se traza una línea en el precio que yo estoy estudiando y veo dónde me corta la curva de oferta y demanda. Mido ese segmento y voy a tener la cantidad que está excedida a la oferta. En este caso, sí. Me aparece como que usted una pantalla, en la ubicación de la pantalla compartida, y como que aparece y tapa las diapositivas. ¿Qué aparece? Dice, por favor, alejar la ventana de la aplicación compartida. Usted no tiene el cursor, exactamente usted tiene el cursor. ¿Y cómo será para correr eso? Ni idea, todo nos aparece. Para mí usted tiene, si minimiza el programa, el Zoom, se pone una ventana que estará abierto, que habrá que cerrarla o minimizarla. A ver, vamos a ver. Voy a salir y voy a entrar otra vez a ver qué... A ver, presentación, a ver si entramos acá. Ahí salió, ¿no? Ahí no hay más. Por ahora está bien así. Ok, vamos a ir para atrás porque me parece que se adelantó esto. Estábamos acá, ¿no? Sí. La función de la oferta y demanda del mercado. Está bien. Bueno, en este caso, en el exceso de oferta, nosotros lo que vamos a tener es esa cantidad de exceso de 20. Y con el correr del tiempo, ¿qué es lo que le parece a usted que va a pasar? Así como la demanda, digamos, cuando tenía un exceso de demanda... Va a disminuir el precio. Claro. O sea, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Va a ir disminuyendo el precio hasta cuándo, digamos? Hasta el equilibrio. Tal cual. En el punto en el cual se igualan la oferta y la demanda. Bueno, ahora nos pide que hagamos un análisis con un producto con las siguientes funciones de mercado. Cantidad demandada igual a 300 menos P y cantidad ofertada 5 veces el precio. Bueno, determinar analítica gráficamente el precio y la cantidad de equilibrio, lo mismo, igualamos las dos ecuaciones, reemplazamos, despejamos el precio, en este caso va a ser el precio de equilibrio de 50. La cantidad No se está escuchando nada por ahora. Fernando, se te perdió el audio, no sé si estás escuchando esto. Se fue Fernando, ¿no? Sí, se fue, no se lo escucha. Sí. Ahora lo voy a llamar por teléfono. No, se cortó todo, no sé qué onda. Sí, esperen un segundito que lo voy a llamar a Fernando, a ver si, no sé qué le habrá pasado.